Entonces, lo que nosotros hemos visto hasta el momento, todo lo conocemos. Sabemos resolver fuerzas colineales, sabemos resolver fuerzas concurrentes para dos o más cantidad de vectores, pero no sabemos cómo se resuelven los sistemas de fuerzas paralelas. Y para aprender a resolver los sistemas de fuerzas paralelas, vamos a tener que aplicar el concepto de momentos, ¿sí? El momento con respecto a un punto O es la fuerza por la distancia, ¿sí? Y nosotros, para poder determinar momentos, ¿sí? Vamos y resolver los problemas, vamos a tener que hacer analíticamente un cálculo de momentos, y para decir que el sistema está en equilibrio, tenemos que decir que la sumatoria de los momentos tiene que ser igual a cero. Los momentos que producen toda la fuerza que están aplicadas sobre el cuerpo. Es una de las condiciones de equilibrio. Otra condición de equilibrio es que la sumatoria de las fuerzas que están aplicadas al cuerpo sea cero. Eso lo vimos recién. Si yo tengo un cuerpo y actúa una fuerza en una dirección y otra fuerza en otra, ¿sí? Y son colineales, la sumatoria de la fuerza es cero. Bueno, ahora vamos a ver para un sistema de fuerzas paralelas cómo se aplica esto, cómo se calcula el tema de los momentos. Vamos a ver un dibujo que represente eso como lo tenemos acá en el... Ustedes, si tienen el apunte, vamos a trabajar sobre este gráfico, ¿sí? Donde ahí vamos a aprender a resolverlo de acuerdo a cómo están dispuestas las fuerzas en el sistema. Y vamos a llegar a demostrar esta relación, que es la relación de Stevin, que nos va a poder dar una solución analítica a nuestros problemas de fuerzas paralelas. ¿Sí? Esto, haciendo el cálculo analítico, tiene que coincidir con el cálculo gráfico. Es la manera en la que vamos a trabajar. Aguárdenme un segundito, por favor, disculpen. Hola, Gustavo. Disculpa. No, un quilombo esta tarde. Me llama el tipo de Buenos Aires de BK, que el camión que llegó que lo tengo que descargar. Llega a las 3:00 de la tarde, yo estaba terminando de almorzar. Le escuchame, Profe, ¿eh? tiene micrófono Ah, sí, abierto. pero espera.
Bueno, discúlpenme, es un tema laboral. Sigamos entonces. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, profe, sí se ve. Bueno, este es un sistema de fuerzas paralelas. Lo que vamos a aprender en primera instancia, antes de resolver el problema en forma analítica, lo vamos a resolver en forma gráfica. Para poder resolverlo en forma gráfica, yo voy a hacer una copia, ¿no? de ese sistema acá en el pizarrón, simplemente con los datos. A ver, estoy acá, una fuerza F1 y una fuerza F2. Y pasamos a ver los datos. Después vamos a ver con el sistema de unidades que tienen ahí en el... Perdón que yo dejé de compartir. Acá antes hay un sistema de unidades de fuerza. ¿Sí? Si las fuerzas las medimos en newton, kilogramos fuerza, en dina, cómo hacemos para pasar de un sistema a otro, eso lo vemos después. ¿Sí? Lo importante por ahora es saber que hasta el momento para nosotros decíamos F1, por ejemplo, 3 unidades. No le colocábamos unidades de fuerza. Ahora, como ya son fuerzas, tenemos que ocupar las unidades que tiene, según el sistema en el que estén representados estos vectores. Newton, kilogramo fuerza, dina, unidades de fuerza. Acuérdense que siempre tengo que tener un número y un de qué. Este de qué, ahora, según el sistema, va a ser Newton, dina o kilogramo fuerza. ¿Sí? Y esto va a ser un número. Bueno, este es el sistema, ¿sí?, de fuerzas paralelas de igual sentido. No quiere decir que los sistemas de fuerzas paralelas sean siempre de igual sentido hacia abajo. Sistemas de fuerzas paralelas de igual sentido pueden ser hacia la parte superior. Lo importante acá es la manera en que vamos a resolver este problema. Nosotros tenemos que encontrar cuál es el punto de equilibrio en este sistema. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es una recomendación de que yo les pido que traten de trabajar con colores, o si trabajan con un solo lápiz, utilicen cierta nomenclatura. Lo primero que hago es trasladar, por ejemplo, la magnitud de la fuerza F1 a la recta de acción de F2. Entonces, acá estaría representando, trasladando la magnitud de F1, y esta sería la paralela F1. Como yo tengo un solo color acá, lo puedo poner así, paralela a F1. Si yo voy a trabajar con colores, lo que hago es colocar la fuerza F1 acá, ¿sí?, con otro color. ¿Se entiende? ¿Está ahí? Sí, sí. Sí. Ahora, lo que vamos a hacer es trasladar la magnitud de la fuerza F2 a la recta de acción de F1, pero en la dirección contraria. ¿Cuál es la dirección contraria a F1? Esta es su recta de acción.
¿sí? Pero la dirección contraria es la que va hacia arriba. Entonces, con otro color, voy a trasladar la magnitud de F2, ¿sí? Vamos a borrar ahí, y coloco la paralela a F2, por ejemplo, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que me queda hacer ahora? Para encontrar el punto de equilibrio. Y las fuerzas que han sido trasladadas deben ser unidas. Yo voy a, como no me alcanza la regla, en el punto de intersección de estas rectas que unen los extremos de los vectores, queda determinado el punto O, el punto de equilibrio. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué es lo que se observa? El punto de equilibrio está más cerca, si a esto yo le coloco distancias y acotamos las distancias. Por ejemplo, de acá hasta acá va a ser de 1. De acá hasta acá va a ser de 2. Y esta que sea la distancia total. Esta va a ser la distancia D. D es igual a D1 más D2. Bien, ese es el punto de equilibrio y las distancias. Pero, ¿cuál es la fuerza que yo tendría que aplicar en este punto? La resultante de ese sistema para que cumplan las mismas funciones que cumplen F1 y F2. Bueno, lo que tengo que hacer es dibujar por este punto una recta de acción paralela y sumar, por ejemplo, si F1 es igual a, supónganse, 4 newton y F2 es 7 newton, tendré que dibujar una fuerza. Aquí vamos a hacer hasta F1 y acá está F2. Esta sería la resultante. ¿Se entiende? La suma de F1 y F2. ¿Por qué la sumo? Y porque las dos tienen el mismo sentido. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguna duda? Ustedes pueden practicar en su casa. A ver, yo elegí trasladar F1 acá. Pero si hubiese hecho al revés, hubiese trasladado F2 acá y después F1 acá invertida, cuando una los extremos, ¿pasará por acá? Sí, va a dar lo mismo. Sí, es idéntico. O sea, da lo mismo cuál de las fuerzas traslado primero, uno u otro. Lo que sí tengo que observar es que la resultante, y lo digo para que tengan claro, para que ustedes verifiquen cuando hagan sus problemas en forma gráfica, es que la resultante o el punto por donde pasa la resultante siempre tiene que estar más cerca de la fuerza de mayor magnitud. Si a mí me hubiese dado el punto de equilibrio por acá, cerca de F1, estaría mal lo que estoy haciendo. Entonces, en forma gráfica, una manera de expresar mis resultados, después corroborarlo analíticamente, es que este punto siempre tiene que estar más cerca de la fuerza de mayor magnitud. Ahora, si estas fuerzas hubiesen sido iguales, F1 y F2, como recién dije
en el ejemplo de la maroma, dos personas que están sentadas y las dos pesan 50 kilos. ¿Por dónde pasar? ¿Dónde estaría el punto de equilibrio? Por el medio. ¿En el medio de quién? De la distancia AB. O sea que D1 va a ser igual a quién? A D2. ¿Sí? Eso Sí. eso lo pueden corroborar ustedes en forma gráfica. Bueno. Tenemos resuelto el problema en forma gráfica. Tenemos que resolver ahora o aprender a resolver en forma analítica este problema. ¿Sí? Pero para cuando nosotros vayamos a tomar momentos con respecto a un punto, tenemos que hacernos un machetito donde nos indique cuál va a ser el sentido que va a tener, el signo que va a tener el momento. Fíjense, miren, si yo aplico, o acá esto yo lo pudiese hacer girar a esta valla con respecto a este punto, si este fuese la valla, y aplico esta fuerza, ¿sí? La valla o la regla, ¿cómo gira? En sentido antihorario, ¿sí? Pero si yo pongo acá la valla y aplico esta fuerza y acá está pinchada la valla acá en este punto, yo hago fuerza acá y sin embargo la valla gira en sentido horario. Entonces yo lo que aconsejo es hacer esto. Digo, bueno, si yo digo momento, yo puedo tomar un momento así o el momento así. Si gira en sentido antihorario es positivo. ¿Sí? Si gira en sentido horario, negativo. Me hago esa... Esto no siempre tengo que aplicar a la fuerza el mismo criterio, ¿no? La misma regla de estos signos. No puedo para una fuerza aplicar un criterio para otro. Por eso es aconsejable que ustedes se den eso al momento de calcular los momentos. Entonces, para poder resolver esto, vamos a decir, bueno, a ver, vamos a tomar momentos con respecto al punto O, ¿sí? De la fuerza F1. ¿Cuál es el momento? Bueno, F1 hace que la valla gire en sentido antihorario, entonces va a ser positivo, más el valor de la fuerza por la distancia de 1. Pero el momento con respecto al punto O que produce la fuerza F2, ¿cómo es? Lo hace girar en sentido horario, menos F2 por D2, la distancia. ¿Sí? Pero para que esté en equilibrio, ¿cuál es la condición de equilibrio? Que la suma de los momentos sea 0. Entonces, F1 por D1 menos F2 por D2 es igual a 0. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bueno, acá puedo igualar F1 por D1, esto que está restando pasa al otro miembro sumando F2 sobre D2, y de acá puedo decir F1 sobre D2 que está multiplicando pasa dividiendo, y F2 y D1 que está multiplicando pasa dividiendo. O sea, ya tengo una primera relación. Ahora vamos a considerar un punto acá sobre, por ejemplo, yo voy a elegir este punto
sobre la barra y voy a calcular momentos. Pero en vez de hacerlo con respecto a este punto, lo voy a hacer con respecto a este otro, a un punto que está sobre la fuerza F1. ¿Por qué? Porque yo sé que el momento sobre con respecto a este punto de esta fuerza, ¿cuánto vale? 0. La fuerza por la distancia, ¿qué distancia hay desde la fuerza F1 al punto A? 0, no hay distancia. Entonces, lo que voy a hacer es considerar esta resultante. Acuérdense que esta resultante es F1 más F2. ¿Sí? Pero, ¿cómo hace girar o cómo haría girar con respecto a este punto la resultante? En sentido horario. Entonces vamos a tener un signo menos. ¿Se ve hasta ahí? Sí. Entonces vamos a poner menos, ¿quién? F1 más F2, que es la resultante. ¿Por qué distancia? Por D. Lo voy a poner más abajo, si no lo voy a poder escribir. Menos F1 más F2 por la distancia D1. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer ahora? Esto, al igualarlo, lo tengo que igualar, o si lo sumamos, vamos a poner la fuerza F2, ¿cómo lo hace girar a la barra con respecto? Y va a ser más F2 por D1 más D2. Y esto suba tiene que ser 0. La suma de los momentos tiene que ser 0. Entonces, acá me va a quedar menos R por D1 es igual a menos F2 por D. Esto se simplifica. Y de acá puedo poner R sobre D es igual a F2 sobre D1. Entonces, ahora voy a tomar estas dos expresiones y las voy a escribir acá. Voy a poner F1 sobre D2 es igual a F2 sobre D1, pero F2 sobre D1 también es R sobre D, igual a R sobre D. Y esta expresión es la que se conoce como la relación de Stevin. Y es la que nos permite, ya luego vamos a ver ejercicios de qué manera se resuelven los ejercicios analíticamente. Por un ejemplo, vamos a aplicar la relación de Stevin y vamos a verificar en forma analítica el problema que hemos hecho en forma gráfica. Como verán, para que esto tenga una correspondencia, lo gráfico con lo analítico, ustedes deben trabajar muy minuciosamente y deben representar la fuerza a escala. Por eso en la unidad anterior aprendimos a representar fuerzas y a sumar y a restar, vectores, representando todo a escala. Si esto no lo hago a escala, lo que yo necesito hacer analíticamente no va a tener correspondencia con lo que hago gráfico. Y eso tiene que corresponderse. Es como cuando en la unidad anterior dijimos, vamos a calcular componentes
dado un vector o escribir un vector en función de las componentes. Entonces tenemos que darnos adecuadamente la escala para representar estas fuerzas y a su vez poder hacer la comprobación analítica. Ya van a ver que cuando nos dan el problema, lo que nosotros hacemos leyendo los datos es encircular cuáles son los datos que tenemos y haciendo uso de estas igualdades, yo puedo tomar esta igualdad con esta, ¿sí? O esta con esta, o sea, y despejar la incógnita que tengo, ¿sí? No es complicado, ya vamos a ver ejercicios que permitan resolverse. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No. Muy bien. Este es un sistema de fuerzas paralelas de igual sentido. Lo único que me faltó a mí ahora, que lo voy a hacer ya borrando un poco, es representar la equilibrante. Si a mí me dicen calcular la equilibrante, bueno, primero determino la resultante y ahora graficaré la equilibrante, borrando acá, y dibujaré en la misma dirección, pero sentido contrario, dibujaré la equilibrante. ¿Sí? ¿Cuánto va a valer la equilibrante? Y va a valer, el módulo va a ser 7,4, 11 newton. ¿Cuánto vale la resultante? 11 newton. Nada más que una tiene una dirección, las dos tienen la misma dirección, pero tienen sentidos contrarios. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. ¿Alguna duda o puedo borrar? Ya termino de copiar, pero espere. Bueno, copien tranquilo. Esto, así como yo se lo estoy haciendo, tal cual está en el apunte. O sea, no olviden que deben leer el apunte. Esto que yo digo, la fuerza F1 la traslado de forma paralela, la F2 paralela a la recta de acción de F1, tal cual yo se los he ido explicando, lo tienen en el apunte paso a paso. Listo, profe, ya terminé. Ya terminaron todo. Bueno, vamos a ver el apunte. Vamos a ver ahora qué pasa. Fíjense. Ahora lo vamos a hacer en el pizarrón, pero tengo un sistema de fuerzas paralelas, pero que son, ¿cómo? De distintos sentidos. Entonces ahora vamos a tomar una barra. Vamos a tomar, por ejemplo, una fuerza F1
Y acá vamos a determinar, por ejemplo, F2. Bueno, supóngase que me digan, Profe, no se ve el pizarrón. ahí estamos. Supóngase que los datos digan F1, qué sé yo, 4 newton y F2, 6 newton. A ver cuánto tiene esto acá más o menos. 7 y esta tiene 12. 7 y esta tiene 12. Bueno, ¿cómo hacemos? Tenemos que buscar el punto de equilibrio. Bueno, el procedimiento es el mismo. Yo voy a trasladar F2 a la recta de acción de F1. Y para mí F2 era desde ahí hasta ahí. Entonces esta va a ser paralela a F2. Pero ahora tengo que trasladar F1 a la recta de acción de F2, pero invertida. Esta es F1, la tengo que colocar acá. Esta es la paralela a F1. ¿Y ahora qué hay que hacer? Y ahora tengo que unir los puntos extremos de esos vectores. ¿Sí? Ah, ¿y dónde corta a la barra? Y bueno, la barra tendré que prolongarla porque ahora mi punto de equilibrio va a estar ahí. ¿Y el punto de equilibrio dónde está? ¿Está más cerca de F1 o de F2? F2. F2. Está más cerca de F2. Entonces lo que hice está bien. Bueno, entonces, ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Dibujar quién? La resultante. Pero la resultante, resulta que ahora va a ser R igual a F1 más F2. Pero F1 tiene una dirección y F2 tiene otra. Entonces esto va a ser F1 7 newton menos 12 newton. Esto es 5 menos 5 newton. Entonces mi resultante va a ser paralela al sistema, pero va a tener la dirección ¿de quién? De F2. Y va a valer, por ejemplo, si esto, bueno, si esta es 12, la vamos a dibujar así. Esta es la resultante. ¿Sí? ¿En la dirección de quién? De la mayor fuerza. La resultante, ahora las tengo que sumar, pero con su signo. ¿Por qué? Porque... Profe, ¿sí? disculpe. ¿La resultante siempre va en dirección a la mayor fuerza? A ver, en el caso que vimos recién,
no hay duda que la resultante va a ser siempre hacia abajo. Claro. Pero es como las dos están en el mismo sentido, yo las sumo. Pero no le coloco signo. Pero acá esta fuerza tiene una dirección contraria. Entonces la resultante, ¿qué signo, qué dirección va a tener? La de la fuerza mayor. ¿Se entiende? Sí, claro. Sí, haciendo el cálculo. Haciendo el cálculo, ¿sí? Acá me dio menos 5 newton, y bueno, menos 5 newton, pero ¿en qué dirección? En la dirección, ¿sí?, de la mayor fuerza. Siempre la resultante en los sistemas de fuerza de distintos sentidos, la resultante está en la dirección de la mayor fuerza, pero siempre cerca de la fuerza mayor. Bueno, quedaría dibujar una fuerza de igual magnitud, así, hasta ahí, pero ¿cómo? De igual magnitud, pero sentido contrario. Sería la equilibrante. ¿Vieron qué fácil? Ahora ya saben resolver sistemas de fuerzas concurrentes, sistemas de fuerzas colineales y sistemas de fuerzas paralelos de igual sentido y de distintos sentidos. Pero lo importante es que ustedes sepan distinguir qué sistema de fuerza, cuando ustedes tienen un cuerpo y está sometido a distintas acciones, a distintas fuerzas, tienen que saber distinguir qué tipo de fuerza es. Por ejemplo, cuando ustedes van al supermercado y toman el carrito así, y lo empujan para llevarlo de un lado al otro, están aplicando una acción, ¿sí? Y van en línea recta, lo van empujando. ¿Qué sistema de fuerza está llevándose a cabo? Paralela. Paralela. ¿De igual sentido o distinto sentido? De igual sentido. De igual sentido. Y cuando lo quieren hacer girar para un lado, Ahí sería de distintos sentidos. ¿cómo de distinto sentido? No, de igual. Lo está Si empujando. usted toma el carrito y para hacerlo girar, hace esto, no hace esto. Serían distintas fuerzas. Son sistemas de fuerzas paralelas, pero ¿cómo? De distinta magnitud. Una empuja más que la otra. ¿Sí? Si hay un auto que está, o ya vamos a ver los ejemplos que tenemos ahí, los dibujos que son más elocuentes que lo que yo les pueda describir. Vamos a ver distintos ejemplos que nos van a permitir visualizar los distintos sistemas de fuerza. Acá, por ejemplo. Este es un sistema de fuerza, el caballo tira del carro y hay una persona empujando. ¿Qué sistema de fuerza es? Colineal, porque los dos actúan en la misma dirección. Pero ¿cómo son? Colineales de igual sentido. Cuando juegan a este juego de jalar de una soga y que el pañuelo o lo que aten, quien lo haga pasar hacia un lado o a otro, gana. ¿Qué tipo de fuerza es? Colineal, ¿por qué?
porque están en la misma dirección todas las acciones, pero son de distintos sentidos. ¿Se entiende? Sí. Este otro caso, dos personas que están jalando de un cuerpo con una soga que está atada a este bloque de madera que lo quieren arrastrar. Son sistemas de fuerzas concurrentes. ¿Cómo lo voy a resolver a esto? Lo voy a resolver con el método del paralelogramo o por el método de la poligonal, en el que vimos recién directamente. Voy a sumar las fuerzas en una dirección, las dos con el mismo signo, y si tienen signos contrarios, haré una suma algebraica, o sea, con su signo. Y luego pasamos a las fuerzas que son paralelas, como la hemos visto acá. Recién, fuerzas de igual sentido o de distinto sentido. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. En este caso, en el que tengo de igual sentido, fíjense que los cubitos estos son pesos. Es como si pusiera pesas. ¿Sí? ¿Dónde está el punto de equilibrio? Más cerca de la fuerza o del cubito más grande. ¿Sí? Y en el de distinto sentido, ¿sí? Fíjense que tenemos fuerzas de distinto sentido, pero esta fuerza que está en el punto A es la mayor. ¿Dónde está la resultante? A la izquierda, más cerca de la fuerza F1, que era de mayor. A ver si lo podemos agrandar ahí. ¿Se ve mejor ahí? Uy. Ahí. ¿Dónde está la resultante? Es el caso distinto al que vimos acá en la pizarra. Porque la fuerza mayor en el que yo hice en la pizarra o el que está en el apunte, la fuerza está, la de mayor magnitud está a la derecha. ¿Se entiende? Sí. Bueno, esto que está acá a continuación, que son o se refiere a los distintos estados de equilibrio, no lo vamos a desarrollar en el curso. ¿Sí? Porque hay que tener otras consideraciones, ya nos vamos a complicar un poco más y esto es parte de lo que vamos a ver cuando ustedes empiecen a cursar. Pero el equilibrio, para que ustedes entiendan, tiene, acá sí, el equilibrio se clasifica en estable, inestable o indiferente. ¿Sí? Fíjense que aquí hay como si fuese un pinchecito esta barrita, ¿se ve? ¿Se entiende acá esto? Esto que está Sí. acá, hagan de cuenta, imagínense que ustedes tienen un pedazo de cartón triangular, ¿sí? Y vienen y esta varilla lo pincha al cartón para suspenderlo, ¿sí? ¿Ustedes saben qué es lo que es el centro de gravedad? ¿Saben o no? No, El que lo profe. mantiene que sea estable. O es una fuerza que va abajo, para abajo. ¿Cómo? Es una fuerza que va, o sea,
para abajo. Pero, ¿qué es lo que es el centro de gravedad? El centro de gravedad, por ejemplo, si yo le digo, mire, tengo acá un rectángulo. ¿Cómo se ubica para una figura regular el centro de gravedad? Y bueno, ustedes trazan las diagonales y este punto es el centro de gravedad. O sea, si yo vengo y lo pincho ahí, va a quedar ahí. No se va a inclinar. Ahora, si yo vengo y lo pincho acá, lógicamente esto va a tender a bascular si lo pincho ahí. ¿No es cierto? Sí. Si tengo un triángulo, bueno, ¿me hace falta trazar todas las diagonales? No, trazo una y trazo otra. A donde se corta, ese es el centro de gravedad. ¿Sí? Para Sí, una porque esto figura confunde con otra cosa. para una figura regular. Pero si yo pongo esto, así, un cartón de esa forma, no voy a saber dónde está el punto del centro de gravedad. No voy a saber por ahora. Después, cuando empiecen a cursar, vamos a ver una forma práctica de determinar el centro de gravedad. Entonces, esto que estamos viendo acá, en el apunte, a ver, en el cuadrito, esto que yo le decía, hagamos de cuenta de que esto fuese un pinchecito. Entonces, si yo a este triángulo vengo y lo pincho acá, voy a decir, estos cuerpos están suspendidos, ¿sí? O sea, están colgados, ¿sí? Si yo lo coloco acá, voy a tener lo que se llama un equilibrio estable. Si yo lo coloco acá, esto se va a mover, aplicándole una fuerza, se va a mover en cualquier dirección, va a ser un equilibrio inestable. Enseguida va a salir de su estado de equilibrio. Y si lo pincho acá en el centro de gravedad, y se va a mover en un segundo, o sea, va a ser indiferente hacia un lado o hacia otro porque lo estoy suspendiendo desde el centro de gravedad. En cambio, con los cuerpos apoyados, sucede lo siguiente. Miren, si este fuese un ladrillo y yo lo apoyo sobre su cara de mayor longitud, voy a tener un equilibrio como estable. Pero si lo doy vuelta a esto, a ver, bueno, no lo puedo hacer rotar, a ver, independientemente acá. Si yo si yo este ladrillo lo apoyo en la base de menor longitud, ¿va a ser estable o menos, va a ser menos estable que en esta posición? ¿Se entiende? Sí, En definitiva, si el ladrillo lo apoyo en la base de mayor longitud, ¿sí? Voy a tener un equilibrio más estable que si lo apoyase en la base de menor longitud. A ver, si ustedes tratasen de equilibrar un lápiz apoyándolo, supongamos que esta sea la punta del lápiz, y lo quieren apoyar para dejarlo en reposo, en equilibrio, tiene un equilibrio inestable porque no lo van a poder dejar en estado de reposo, en equilibrio. Por eso se llama un equilibrio en cuerpos apoyados inestable, cuando no hay forma de dejarlo en reposo. Y si este fuese un trompo, ¿sí? Este va a tener un equilibrio indiferente porque siempre voy a tener alguna forma de dejarlo en un estado de equilibrio. ¿Se entienden los ejemplos? Sí, profe.
Sí. Bueno. A ver, y ahí pasamos a un desarrollo de un enunciado, mejor dicho, de una de las leyes de las leyes que gobiernan a la mecánica clásica, que son las famosas leyes de Newton. Y en este caso, la tercera ley de Newton, que es la que estamos ejemplificando, lo hacemos a través de una persona que está empujando, ¿sí? Haciendo una fuerza. ¿Qué tipo de fuerza está haciendo? Una fuerza, un sistema, está generando, por ejemplo, un sistema de fuerza paralelas de igual sentido, donde esta fuerza estaría, como nos dijese, estaría representando ¿a quién? A la resultante. Pero resulta que desplazar este cajón, empujándolo sobre el piso, ¿sí? Hay una determinada reacción, ¿sí? Porque hay un rozamiento. Si esto fuese una superficie ideal, donde no existiese rozamiento, yo aplicaría esa fuerza y el cuerpo se movería indefinidamente, hasta que por algún motivo o por alguna acción se disminuya su velocidad y quede en reposo, ¿sí? Por eso acá está indicando que si analizamos esta figura, va a haber un equilibrio estático cuando estas dos fuerzas sean iguales. Es lo que les pasa a ustedes cuando quieren, por ejemplo, si quisiera empujar este cajón y no lo puedo mover, quiere decir que la fuerza de acción es igual a la fuerza de reacción, que están en equilibrio, ¿sí? Estático, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que la fuerza F que yo hago es mayor que la de reacción, por eso lo puedo mover. Por ello se va a desplazar el cajón, porque mi fuerza es mayor que la de reacción. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ahora, si yo puedo reducir la fuerza hasta igualarla, ¿sí? Y la caja se va a mover, como dice acá, dice si reduzco la fuerza que hago hasta igualarla, la caja se va a mover con una velocidad constante. Se va a estar en un equilibrio que se denomina dinámico. Bueno, no se preocupen que después esto lo desarrollamos todas las leyes de Newton, ¿no? Y si recuerdan en las clases anteriores, ¿sí? Yo les dije, bueno, vamos a aprender el producto escalar y hablamos del trabajo. Y dije, bueno, el trabajo es una variable de la física, ¿sí? Que se representa analíticamente como el producto de la fuerza por la distancia. Y hicimos el caso, planteamos el ejemplo de que, a ver, cuando uno dice, tengo que levantar una silla y llevarla de un punto a otro. E hicimos la gráfica de esa fuerza, desdoblarla en dos direcciones, una en el eje Y y otra en la dirección del desplazamiento. Y ahí terminamos analizando que esa fuerza descompuesta en dos direcciones, al aplicar la denominación, no, sino la expresión de cálculo del trabajo, vimos que la fuerza que es perpendicular a la dirección del desplazamiento
decimos esta fuerza no contribuye, no hace trabajo, porque la fuerza, el módulo de la fuerza por el módulo de la distancia, el desplazamiento, por el coseno de 90 grados, es 0. Bueno, y acá tenemos la representación de que esta fuerza aplicada por la persona en la dirección del desplazamiento, el trabajo se calcula como fuerza por distancia o por el desplazamiento, que es delta X, por el coseno de θ. ¿Sí? Fíjense que acá está expresando fuerza por desplazamiento, pero este por no significa que sea un producto vectorial. ¿Está claro? Acuérdense que dijimos, fuerza por el trabajo es un producto escalar, entonces es fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo. Acá que tengo, la persona hace fuerza en una dirección que la puedo descomponer en el eje X y otra en el eje Y, que acá no está dibujada. Pero la única componente que realiza trabajo es la proyección de la fuerza F sobre el eje X, o sea, la componente F sub X. Entonces, el cálculo del trabajo que hace esta persona sería la fuerza F por el coseno del ángulo por el desplazamiento. Bueno, y como punto final, en el sistema internacional, el trabajo, las unidades, si hacemos o representamos eso a través de lo que dijimos que tenemos que hacer análisis dimensionales, ¿sí? Si decimos que el trabajo representado por W es F por D, es el módulo de la fuerza por el módulo de la distancia por el coseno del ángulo, ¿sí? Estos son vectores, ¿no? El módulo de esos vectores por el coseno del ángulo. Trabajo va a ser igual, las unidades del trabajo. La fuerza en newton y la distancia en metro. Newton por metro es el joule, lo que se conoce como joule. Ya estamos aprendiendo de que cada variable que empecemos a ver en la física, ¿sí? Vamos a tener que hacer el análisis dimensional. Calcularemos un número, porque el trabajo es un escalar, esto da como resultado un número, tantos joules. Siempre un número, y este es el de qué. El de qué es en joule, y el número es el que calculamos a través de la definición. ¿Se entiende? Sí. Y la próxima clase hacemos la actividad. Les voy adelantando que ustedes empiezan a cursar el 29 de marzo. Y nosotros vamos a tener el primer parcial, dijimos que lo tomamos, el próximo parcial, perdón, es el 5. Luego vamos a tener el segundo y último parcial, el 26. El 26 o el 22, según cómo avancemos con el curso. ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. No, profe, todo bien. Bueno, vayan repasando, chicos, no se queden con la falta de estudio, consulten.
el día, como dijimos, el día 5, vamos a rendir el primer parcial. Ya pueden ver en el campus cuáles son las condiciones. Yo ya le pasé a ustedes por WhatsApp cómo deben enviar al campus el problema resuelto. Lo van a tener que subir escaneado y va a estar habilitado desde tal hora a tal hora. Y yo el día del examen voy a colgar el examen ahí en el campo. Ustedes lo abren, lo resuelven en hojas donde van a tener cada hoja. Si son 3 hojas, hoja 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Nombre y apellido, y mandan un archivo que diga Nicolás Sosa. Así se va a llamar el archivo. Parcial 1, Nicolás Sosa. ¿Sí? Y las hojas con nombre, apellido, numeradas. ¿Leyeron la consigna que les pasé de cómo se debe rotular y cuándo va a ser parcial? Yo, por mi parte, sí. Sí, Bueno, sí. Sí, profe. estén bien atentos de cómo se entra. Ya saben ustedes manejar el campo. Y respeten los horarios, porque en el campus yo no puedo variar el horario de finalización. Una vez que se ajusta, si ustedes mandan la información después de ese tiempo, no se las va a recibir el campo. Bueno. Profe, disculpe una consulta. Sí. ¿Con cuánto se va a aprobar el examen? Con 6. Bien. El reglamento de estudio para más adelante. A ver, todas las materias se aprueban con 6. ¿Sí? Nosotros vamos a mantener esa. Si nosotros acá, por algún motivo, decidimos que va a ser con 4, ese 4 va a ser equivalente a un 6. ¿Se entiende? Pero los problemas para llegar al 4 es como si tuviese mayor complejidad. Yo puedo hacer un parcial fácil, de tal manera que hagan, supónganse, 5 ejercicios que con cada uno valga 2 puntos y que con 2 ejercicios bien hechos saquen el 4. O puedo hacer un parcial que tenga 3 ejercicios y uno vale 2 puntos y el otro vale 3 y el otro vale 5 puntos. Y para poder sacar el 4 tienen que jugar ahí. O hago el que vale 5 bien o hago los otros 2 bien. O sea, ya lo vamos a definir. Si va a ser con 4 o con 6. Ustedes tienen que estudiar para sacarse el 10. Nadie estudia para especular con el 4, con el 6, con el 8. Ustedes tienen que estudiar para sacarse un 10. Si el parcial tiene 3 ejercicios, yo tengo que hacer los 3 bien. ¿Sí? No se acostumbre a especular con la nota. Porque se les pone un parcial y se les pone la puntuación y dice, hago este, hago el otro, y juego. Y pasa al día de hoy en los exámenes. Les damos 3 ejercicios para que resuelvan en un examen final y dicen, bueno, de los 3 toca hacer 2. Y se juegan y hacen 2 en vez de hacer 3, los 3. Y resulta que de los 2 que hicieron, uno está bien y el otro lo hicieron mal y reprueban.
que si hubiesen hecho los 3, con 2 se aprueban. Si no, pregúntele a Sosa, que les cuente del papá, que es jefe de trabajos prácticos y los van a tener ustedes. No se acostumbren a especular. Estudien para ustedes mismos, para saber, no para la nota. La nota es anecdótica. ¿Sí? Ustedes tienen que estudiar para saber el tema. No, nadie les va a decir con cuánto rendiste física. Ustedes se creen que cuando vayan a pedir trabajo le van a decir, a ver, ¿con cuánto rendiste física? 8. No, tengo uno que rindió con 10. No. ¿Sabe o no sabe tal tema? ¿Mm? Bueno, que tengan buen fin de semana. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Nos Igualmente, vemos, profe. profe. Igualmente, profe. Que... Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Chao, profe, nos Gracias. vemos. Buenas noches, Chao, profe. chao. Nos vemos.